¿Qué buena raza? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Edgar Salas. Aquí en este video tenemos algo un poquito diferente. Les quiero presentar a mi compa José Valencia. ¿De dónde es usted, compa? José Valencia de Michoacán. De Michoacán. Michoacán, sí. Pero parece de Jalisco, yo tengo muchos camaradas allá de Patitlán. Estamos en la línea, por ejemplo, estamos a 5 minutos de Jalisco. Estamos en la pura división y aparte también mis bisabuelos eran de Jalisco, Mazamitla. Órale. Pues yo lo conozco, a mi compa José Valencia yo lo conozco y pues yo lo conocí gracias a las redes sociales. Y en este video vamos a hacer una presentación aquí nomás para que lo conozcan. Ahorita los que me siguen en el canal, pues yo empecé cortando árboles, ¿no? Y ahorita ya andamos en otro proceso, José. Ahorita estamos más en el rollo empresarial, por eso yo casi no subo videos. I'm sorry a todos mis amigos trepadores que no suben muchos videos, pero ahorita andamos más con el rollo de esto del emprender y hacer un negocio. Exacto. Lo que nosotros tenemos que hacer ahorita como latinos, tenemos que empezar a prepararnos bien, porque a veces nosotros pensamos que el hacer un negocio o el tener un negocio simplemente es ir a trabajar, ir al fin y trabajar ahí mismo, pero hay muchísimas cosas aparte de eso que tenemos que aprender, tenemos que mejorar. Más que nada tenemos que saber cómo es un negocio, cuál es el modelo de tu negocio y para dónde quieres ir, qué es lo que tú quieres hacer en el futuro. ¿Por qué? Porque tener un negocio cualquiera lo podemos tener, pero que lo entendamos perfectamente cómo funciona y cómo le vamos a hacer para crecer. Lo que me estás diciendo, tú empezaste cortando árboles, tú te subías a los árboles, tú estabas ahí con la gente, así empezamos todos. Tenemos que estar en el field, tenemos que trabajar un tiempo ahí, pero en un momento nos damos cuenta que tenemos que hacer algo diferente. Y es cuando tenemos nosotros empezar a entender los negocios y también a empezar a pensar cómo le vamos a hacer para el futuro, para que nuestro negocio crezca y aparte también cómo beneficiarnos de un negocio. ¿Cómo beneficiarnos? Oye, ¿a los cuántos años tú te diste cuenta de que ya podías hacer un negocio de tu oficio? Porque al principio empezaste en tu oficio, ¿no? Sí. Yo empecé en mi oficio Pero para los que no conocen, ¿qué oficio tienes tú? Nosotros pintamos y hacemos restauración. Y yo empecé en una compañía que hacemos mucha restauración y pintábamos. Era a lo mejor el 40% carpintería y reparaciones y también el otro 60%, 70% era pintura. Entonces empezamos en las dos partes. Órale. Pero tú empezaste de labor o cómo se Empecé de labor, igual llegamos a este país sin saber absolutamente nada. ¿Cuánto ganabas? Yo cuando empecé, el primer trabajo que tuve aquí en Estados Unidos ganaba $360 a la semana. ¿Estás hablando de qué año? En el 2006. 2006. $360 a la semana era mi sueldo y era lo que yo ganaba. ¿El mínimo? El mínimo. Pues no, pero pagaba menos en la... Pagaba como $400, creo, 360 de renta, algo así. Pero pagaba menos en los restaurantes, ¿no? Pagaba en los restaurantes, sí. ¿Y fue tu primer jale ese de la pintura? Fue mi primer trabajo, no. En el restaurante, el primer trabajo por 3 meses y después me metí al Chiroc por 3 meses y después me metí a la pintura y restauración. Que ya empezamos ya a pintar y a restaurar. Yeah. ¿Y a lo cuánto tiempo agarraste tu primer aumento? ¿A los cuánto tiempo? Empecé, creo que en ese tiempo no aumentaban así tan rápido, ¿eh? Te daban un trabajo y, por ejemplo, yo entré a $13 la hora, creo. 13. Y hasta al año te dan $1 y luego después te dan otro $1 y luego se dio una recesión en el 2008. Y luego creo que ganaba $15 en el 2008 y me bajaron a 13 otra vez. ¿O 13 o quedarte sin jale? O quedarte sin jale, exactamente. Lo que pasa es que en ese tiempo la gente, había muchas personas que venían de otras compañías, que personas que ya tenían un sueldo de 25, 30 a la hora, tenían que trabajar ahí por $10. A él, el señor no le importaba, porque él sabía que se iba a beneficiar en ese momento, porque en realidad había muchísima gente desempleada y había poco trabajo. Si tú tenías trabajo, tenías suerte. Entonces venían personas de otras compañías que ganando 25, 30 la hora, trabajaban a $10 la hora. Porque en ese tiempo el field creo que pagaba como a 8. Entonces $10 todavía era más que el mínimo en ese tiempo. Entonces era como $2 más que el mínimo. Te ibas al field o te podías trabajar por $10. Mucha gente mejor prefería ganar $10 y trabajar en proyectos que les gustaban un poco más. La idea era en aquel entonces, me imagino que era salir de tu casa, ¿no? Para no estarte sentiriciado ahí. Exacto.
Exacto, no, y aparte tienes que hacer muchas cosas, porque también en el invierno nosotros se nos bajaba el trabajo y teníamos que trabajar. Yo llegué a ir a San José a trabajar por 140 el día, incluyendo mis herramientas, en ese tiempo. No había trabajo. Entonces ibas hasta San José por 140 al día o te quedabas en tu casa. A lo mejor ibas a San José y te gastabas en la gasolina, en el lunch y cosas, te gastabas a lo mejor otros $40, nomás hacer el día $100. O sea que, ¿cuánto llevas aquí en Estados Unidos, no? Yo tengo 16 años. 16 años, ya. Órale. ¿Y cuánto tiempo tienes con tu compañía? Tengo 10 años ya, voy a tener 11. Que empecé por mi cuenta 11 años, que con mi compañía en sí 10 años. Ok, tienes 16 años aquí, o sea que como a los 5 años... A los 5 años. Exacto. Ya a los 5 años empecé a hacer mi propio negocio. Órale, ¿y qué te motivó a ti para venir al norte? ¿Qué me motivó? La primero era... ¿Ya te dijeron que había acá o qué? Lo primero que me decían aquí, que en este país toda la gente llegaba a nuestro país, a nuestro México, nuestro Michoacán, llegaban con carros del año, con acá. Y yo pensaba que la gente aquí vivía como reyes. Es la realidad. Yo pensaba que los vatos bien vestidos, bien al 100 y todo. Yo pensé que venían que vivías aquí de lo mejor. Tú te imaginabas como el paraíso. ¿Sí ves? Como cuando te imaginabas el paraíso, tú mirabas como un país que no había absolutamente nada malo. ¿Pero es verdad o es mentira? No hay paraíso. El paraíso es el que tú te creas. Si tú te quieres crear paraíso, hay paraíso. Pero es como todo. Es un país donde hay muchas oportunidades, pero también hay que sacrificarte bastante, hay que trabajar muchísimo para poder nosotros sobresalir. Pero, a ver, una pregunta aquí. ¿Tú crees que con esa mentalidad la mentalidad de emprender, ya la traías de allá? Yo ya traía la mentalidad, era muy trabajador. Yo era muy trabajador. ¿En México también? Desde niño, yo empecé a trabajar a los 13 años y ganaba 350 pesos a la semana. Y también en ese tiempo trabajaba en un restaurante y era el bartender, era el mesero, era el de la cocina también. Entonces lo que pasaba, que yo tenía que hacer de todo, y a las personas mayores les daba, pues no sé si ternura o les daba lástima o lo que quieran, que siempre me daban en la semana, posiblemente ganaba 350 pesos o 400 pesos más en tips, en propinas. Entonces, ¿qué pasó? Que la gente, pues, por alguna razón me daban, entonces ya para un niño de 13 años o 12 años, creo que empecé, ganaba 350 pesos en ese tiempo, más la propina, entonces hacían 800, 700, 800 pesos. Una lana, ¿no? Entonces, en ese tiempo había dinero. Y lo que pasa es que nosotros, como yo iba a la escuela, iba a la secundaria y luego después fuimos a bachilleres, y yo siempre traía dinero. Y a mí me gustaba traer dinero. Y todos mis amiguitos, mucha gente pensaba que yo era rico, que yo tenía dinero, que mis papás tenían dinero, que yo estaba rico. Pero yo no estaba rico, simplemente que yo trabajaba. Trabajaba mucho y no tenías tiempo de gastar dinero. Exacto. Trabajaba de lunes a los fines de semana, era cuando trabajábamos más. Entonces yo trabajaba el sábado y domingo todo el día. Y entre semana, el único descanso que tenía era el martes. Ok, tengo una pregunta. Sí. Ahorita ya recapitulando tu vida, ¿sí? ¿Tú qué crees que si con esta mentalidad tú la puedes hacer en México? Claro que sí, la puedo hacer en México. También. La podemos hacer aquí en México y en China, donde sea. El detalle es saber que tú quieres emprender y que tú no te conformas con lo que tienes. Y no estamos hablando de dinero. Estamos hablando de conformarte, de ir a trabajar, y a lo mejor el dinero es pasajero, porque en realidad no es lo más importante que te va a motivar. A ti te motiva lo que tú puedes hacer, lo que tú puedas lograr. Para mí es más importante. Por ejemplo, muchas personas me han dicho, ¿por qué tener una compañía? ¿Por qué tener estrés? ¿Por qué tener esto? Pero simplemente, ¿qué dices tú? Yo quiero tener una compañía donde cree trabajos para más gente, aparte que yo tenga algo que diga, ok, esta persona latina vino a este país y hizo algo diferente. Entonces, ¿qué pasa ahorita? Si ahorita nosotros, por ejemplo, tú tienes tu negocio también, yo tengo mi negocio igual, ¿qué pasa si pasa algún accidente o lo que sea en tu negocio, en tu compañía, y podemos quebrar? Se puede ir la compañía a la quiebra completamente. No pasa mucho. ¿Por qué? Porque tú ya tuviste la idea y las agallas y el gusto de tener una compañía, de crear una compañía, y tú lo vas a volver a hacer.
Yo te lo garantizo 100% que si tú pierdes tu negocio por alguna razón, circunstancia, tú vuelves a hacer otro negocio. Porque tú ya aprendiste, que es lo más importante, aprender a hacerlo. Ese es lo que es más valioso. Porque el dinero te lo puede quitar cualquier persona. El dinero lo puedes perder. Pero lo que no te van a quitar es la mente. Y como te digo, si tú quieres venir si tú vas a otro país, como nosotros aquí, igualmente tú, y estamos hablando el otro día cuando me hablaste, y estábamos hablando de las estimaciones que ibas a hacer y todo, con las limitaciones que tenemos en el inglés, porque empezamos con el inglés a lo mejor al 10-15%. Y si tú con las limitaciones que tuviste del idioma, tuviste las agallas de hacer un negocio, ¿por qué no vas a ir a tu país y hablando perfectamente tu idioma, conociendo la idiosincrasia de tu país, la cultura de tu país? ¿Tú crees que no vas a poder hacer un negocio allá? No. Sería mucho más fácil para ti. Pienso que sí está fácil, pero también a la vez está difícil. Sí. Por toda la burocracia, pues el trámite que es, que siento yo, ¿no? Si para sacar una licencia se me hace que está medio complicado. Es complicado. Nomás por ese aspecto, no por ser de tierra a México y nada, pero sí es un poco complicado en ese aspecto lo que yo he pasado últimamente, que yo tengo algunas cosas en México, algunas inversiones, tengo diferentes cosas en México. ¿Y qué es lo que pasa en México? Yo te lo voy a decir y espero que la gente no se ofenda, pero por ahí sí andan ahí mexicanos, apónganse las pilas. ¿Qué pasa en México? Tú le llamas a alguien para que tenga un trabajo en México, nunca van. Van cuando se les da su gana, nunca aparecen, nunca te llaman, no hay un compromiso. Como que no sé, vas a la presidencia a pedir una información, nunca te dan absolutamente nada. Entonces esa parte tenemos también que cambiar un poquito y en ese aspecto tienes un poco de razón. Porque ahí simplemente, si tú quieres hacer las cosas bien, si tú quieres ir de frente, quieres ir a pagar lo que tengas que pagar, la gente no se mueve. La única movida ahí es de que empieces a aventar dinero bajo la mesa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que necesitamos empezar yo en mi país, yo quisiera que yo poder ir a mi país, hacer un negocio en mi país, pero hacer las cosas bien, transparentes, es lo que yo quiero. La otra cosa que no sabemos si lo vamos a poder hacer. A lo mejor, como dices tú, la burocracia, todo, que a lo mejor al último tienes que empezar a hacer pues lo que tengas que hacer para hacer el negocio. ¿Por qué? Porque la gente no se mueve. Yo tengo unas escrituras que andan haciendo por ahí, tienen meses y meses ahí en la presidencia, que las tienen que firmar, las tienen que hacer, y no hacen absolutamente nada. Estábamos teniendo un puente, tengo una propiedad, tengo un terreno y ahí atrás un canalito, lo quiero hacer como un puente para agarrar, porque está un río, entonces la propiedad está ahí. Entonces, ¿qué voy a hacer? Mi idea que yo tengo es ponerle pues castillos como un puente y usar esa parte, ¿no? Y el río pasa por abajo, pero aparte el terreno queda mucho más grande y agarra mucho más valor. Tenemos ahí a lo mejor 2 o 3 meses diciéndole a la presidencia que vayan, que porque queremos hacer eso, que vemos que si ellos están de acuerdo, para plantearles, y nunca van. Ya nos han dicho como unas 20 veces que van y jamás se aparecen. Entonces la parte que sí nos falta a nosotros en nuestro país, y sí es la única forma, como la traba que yo diría para hacer un negocio en México, cuando estás acostumbrado a hacer negocios en otro país. Aquí es complicado. ¿Por qué? Porque hay que sacar una licencia, porque hay que pasar las leyes del estado, hay que regirte por una corporación o por lo que tú quieras, o sea, un DBA, lo que tú quieras. Pero se mueven y es un poco más transparente. Pero pienso yo que pues está mejor. A veces es un poco complicado sobre la licencia, pero a veces está mejor. Es mejor hacer cosas bien. Pero pues por algo se inventaron las licencias. Exacto. Porque nos cubrimos nosotros como contratistas y se cubren como el cliente. Exacto. Lo que acabas de comentar de que dice que a veces no llegan ahí en México los trabajadores. Exacto. Porque no son negocios oficiales, o sea, no tienen una licencia, pues. Exacto. Entonces cualquier persona puede hacerte, pega unas maderas aquí, ponga una siembra, pero pues aquí no, pues hay que tener una licencia. Hay que tener una licencia y es la parte donde es profesional. Ya cuando tú agarras una licencia, cuando tú estás haciendo algo bien, ya estás haciendo un trabajo profesional, tienes una compañía. Entonces igual la gente tiene miedo
de que de la mala fama, de que si tú no vas, no apareces, va a decir esta compañía nunca llega y le empiezan a echar ahí en las redes sociales. Un review, exactamente, y en México no. Y aparte van un día y luego se desaparecen 2 o 3. Y eso es lo que y aparte yo hice un video sobre ese tema. Yo dije que los albañiles mexicanos son bien talentosos, que hacen un buen trabajo, que son ingeniosos, hacen muchas cosas con poca herramienta. Pero imagínate, hacen mucho con poca herramienta. Imagínate el día que ellos sean profesionales. ¿En qué nivel estarían? Están en un nivel muy alto, pero lastimosamente no les gusta. Les gusta nada más andar ahí yendo a trabajar un día o 2 o 3 días y luego agarran la jarra un día o 2 y luego se desaparecen. San Lunes andan pidiendo adelantos y siempre, ¿cómo les puedo explicar? Siempre haciéndose las víctimas. Y a mí eso ya no me gusta. A mí no me gusta una persona que sea la víctima. Una persona que sea la víctima todo el tiempo es sinónimo de una persona mediocre, una persona que no tiene ganas de superarse. Simplemente él piensa que todo lo malo que pasa en su vida es por culpa de todos los demás, pero posiblemente todo lo malo que le está pasando en su vida es por culpa de esa persona, pero ellos no lo entienden. Ellos echan la culpa a todas las cosas alrededor, menos ellos mismos. Entonces la parte que tenemos que ser más profesionales, y me gustaría ir a mi país en algún momento y hacer un negocio allá, sí me gustaría, pero también me gustaría como aportar un poquito más para que la gente sea más profesional. Eso sí me gustaría como, no sé, hacer algo también para ser más profesional. Hablando de eso que dijiste de la gente que se victimiza, sí. Pues que muchas veces no nos damos cuenta que nosotros somos dueños de nuestro propio destino, ¿no? Exacto. Cada acto que hacemos. Exacto. Como dicen, tú naciste pobre sin nada, pero si te mueres pobre, no es la culpa de tus papás, es la culpa tuya. Es la culpa tuya. Y no estamos hablando de pobre, de que tienes que ser billonario o lo que sea. Simplemente que tengas lo básico para vivir, que tengas una vivienda digna, que tengas comida, si tienes una familia, tienes hijos, que tú les puedas proveer lo básico. ¿Sí me entiendes? No estamos hablando de ser millonarios. Simplemente porque a veces mucha gente dice, es que yo nací pobre. La pobreza existe para todo el mundo, pero es más grande la pobreza mental que la pobreza de no tener dinero. Pero vamos a indagar un poquito más en la pobreza mental. ¿Cómo fue tú que te empezaste a superar en el oficio de pintura? ¿Cómo fue que fuiste evolucionando en ese? Porque o sea, ¿cómo te levantabas? A mí siempre me gustó lo que era la restauración. A mí lo que más me fascina. Poner bonitas las cosas. Hacer algo feo, hacerlo bonito. Es como esto de aquí. Esto de aquí atrás. Esta pared es el axle wall. Esa pared son fence boards. De las fensas que quitamos. Es una madera que ya no sirve. Una madera que ya no servía. Y la pusimos así. La lijamos bien. Le echamos stain, echamos un clip. Y mira lo que hicimos. Simplemente el ver algo feo y tú transformarlo en algo bonito, en algo bien hecho, es lo que me gustaba. Transformación. Entonces, yo por ejemplo voy a hacer un paréntesis ahí de que la raza que anda por ahí, la neta, enfóquense en lo que les guste. Exacto. Enfóquense. Exacto. Si están trabajando ahorita, tienen un jale y no les gusta, no se motivan, cambien de trabajo. Ahorita hay chances, ¿no? El dinero va a llegar luego, pero el chiste es que hagan algo que les guste, ¿no? Es la pasión. Lo que pasa es que si tú eres el mejor en lo que haces porque tienes pasión y porque te gusta tu trabajo, ¿qué va a pasar? Si tú sabes que yo soy el mejor en algo y que tengo pasión, ¿tú crees que no me vas a querer contratar? Tú quieres a las personas mejores para tus trabajos. Sí. Entonces tú tienes pasión. Pero se dice que se le mide chispa. Exacto, exacto. Si tú estás trabajando solamente por el dinero, para no morirte de hambre, como dicen, nomás andas buscando la papa, como dicen en México o en los latinos, el cheque. Que andas buscando el cheque, andas atrás del cheque, andas por este dinero, en realidad no va a funcionar. Si tú haces un negocio nada más por dinero, tampoco te va a funcionar. Posiblemente te vas a ir a la quiebra, posiblemente te va a durar unos 2 o 3 años porque no tienes pasión, porque cualquier problema que tengas en tu negocio no tienes esas ganas de superarlo, no tienes esa pasión de ese trabajo. Entonces en automático, ¿qué va a pasar?
que simplemente a ti no te importa el negocio en sí, a ti lo que te importa solamente es el dinero. Entonces, si te importa el dinero solamente, siempre tu trabajo va a quedar en segundo plano, tu calidad va a quedar en segundo plano, todo lo que sea el negocio queda en segundo plano. Lo más importante es el dinero. Entonces, ¿qué va a pasar? Siempre vas a sacrificar todo por el dinero. ¿Y qué va a pasar? Tu negocio no va a funcionar. Pero sin embargo, tu enfoque es hacer algo hermoso, hacer algo bien hecho, tener calidad, sentirte orgulloso de lo que estás haciendo, lo que estás mirando. Es diferente, porque la gente lo ve en ti. La gente lo ve, lo percibe, que tú amas lo que haces, y en automático vas a mejorar cada día. ¿Por qué? Porque si yo no estoy feliz con alguien, mi cliente, ¿por qué va a estar feliz? Si yo doy lo mejor de mí en un trabajo, si yo hago las cosas bien, claro que el cliente está feliz. Porque yo así estaría feliz si yo fuera el dueño. ¿Ok? Yo trato a mis clientes y a mis trabajos como si yo fuera el dueño. Esa es mi filosofía. Esta es mi casa. ¿Qué es lo que yo quiero? Que yo fuera... Si yo soy el dueño, yo quiero calidad. Quiero personas que respeten mi propiedad. Quiero las cosas bien hechas. Voy a pagar lo suficiente. Voy a pagar un precio bueno. Pero sí me van a dar ese servicio. Si no me dan ese servicio, yo no quiero esa gente. Y eso es lo que pasa. ¿Y qué es lo que pasa en un proyecto, en una casa de construcción, cuando trabajamos en construcción? ¿Qué es lo que va a pasar? Tenemos que cuidar desde el más mínimo detalle. Que sería que desde cuando parqueas tus carros, no vas a dañar nada. Que tus carros no tienen aceite. ¿Sí me entiendes? Que tus plantas, muchísima gente tiene las plantas, son como sus hijos. Los güeros tienen mucho de las plantas, son como sus bebés. Entonces, ¿qué pasa con los bebés? Los tienes que cuidar, ¿no? ¿Qué pasa si tú, una persona que ama las plantas, tú andas trabajando alrededor, se las empieza a pisar, se las empieza a maltratar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con ese proyecto? Son shows. Aunque lo demás lo hagas bien, pero ¿qué va a pasar? Ya con eso vas a quedar mal. Por eso es importantísimo cuidar todos los detalles. Por eso es importante que tú pienses que esa casa es tuya, que son tus plantas, que es tu driveway, que es tus lámparas, que es todo. Si todo es tuyo, tú lo vas a cuidar. Y esa es la mentalidad que tienen que tener los empleados también. Y eso es lo más difícil de hacer entender a un empleado que es su casa, y que él tiene que es su casa y que él tiene que cuidar su casa. Esa es la parte más delicada. Por eso a veces en ocasiones, aunque yo tenga esa mentalidad, yo quiera ese servicio para mis clientes, de repente hay trabajos que hay problemas. ¿Por qué hay problemas? Porque la otra persona no está en el mismo canal que yo. ¿Por qué? Porque a ellos no les interesa de la misma manera. Pero eso para ponerlos en el mismo canal, yo pienso que tiene que ser un poco más de cultura, ¿no? Correcto. La cultura que tú traes, se la tratas de inculcar en este caso, tus empleados. A los más jóvenes. ¿O cómo dices tus empleados? O ahora últimamente se han usado como colaboradores, ¿no? Colaboradores, empleados, no sé, como quieran, porque a veces también si les dice empleados, luego se ofenden. Antes me acuerdo que le decían chalán. No puedes decir chalán. No. Okay. Es una ofensa. Entonces, empezaste te diste cuenta que te gustaba mucho el rollo ese de la restauración. Sí, me encantaba la restauración. ¿Y qué fue lo que te motivó a ti a sacar tu licencia? ¿Cómo te enteraste tú? ¿Cómo supiste tú de eso de la licencia? Porque mucha gente lo sabe, lo ignora, ¿no? La de la licencia. ¿Cómo te enteraste tú? ¿Cómo supiste tú que tu oficio lo podía hacer negocio? ¿Cómo supiste tú eso? Porque en los primeros trabajos que yo empecé a hacer, en los primeros side jobs que empecé a hacer, empecé a ganar dinero y empecé a mirar los trabajos que podía hacer, que yo era capaz de hacerlos. Y una de las cosas que más me gustó para yo decir, ok, yo quiero hacer ese trabajo, yo estaba trabajando por una compañía, yo representaba una compañía y siempre me gustaba representarla lo más mejor que pudiera. Side jobs. Empezaste a hacer los side jobs. Es que, mira, el programa que nos ubicamos de oficio, te hiciste foreman. Mira, la idea, cuando yo trabajaba en una compañía, había una sola persona que tenía mucho tiempo, porque era una compañía muy pequeña. Sí. Una de las cosas que más me gustaban allí, porque trabajas en una compañía pequeña y es una recomendación para mucha gente que está empezando. Si tú trabajas en una compañía pequeña vas a aprender de todo. Esa es la diferencia.
Si tú trabajas en una compañía muy grande, te ponen a hacer una sola cosa. Entonces, ¿qué va a pasar? Que no va a ser lo mismo porque estás aprendiendo solamente una sola cosa. Cuando trabajas en compañías pequeñas, te van a poner a hacer una cosa, te van a poner a hacer otra y vas a ir aprendiendo mucho más y mucho más rápido. Mucho más rápido. Entonces, para mí era importante porque el líder que estaba conmigo, me acoplé rápido con él porque tenía buena mentalidad. Era una persona, y fue una de las primeras personas que me dijo que había que ser el mejor en lo que hiciéramos. ¿Cómo se llama? Se llama Alex. Se llama Alejandro. ¿Y dónde está ese otro? Aquí anda, acaba de hacer su compañía, apenas hace 2 años. Un año. Dijo, pícale esta compañía. Yo le dije muchas veces, haz tu compañía. Lo invité a trabajar conmigo, pero yo entiendo que pues él no se sentía, porque yo era su chalán y después yo pienso que yo le dije, haz tu compañía. Yo lo invité a trabajar conmigo, pero no quiso venir a trabajar conmigo porque él se sentía que al salirse de esa compañía, él iba a hacer su compañía. Y le tardaron muchos años, pero ya la hizo, finalmente ya la hizo. Oh, entonces él te enseñó todo el oficio. Él me enseñó muchas cosas y me gustaban muchas cosas porque a pesar de que el dueño a veces decía, hey, sabes que a mí no me importan esos detalles, pero a nosotros nos importaba, a él le importaban. Y es donde yo empecé a entender y a agarrarle el gusto. Porque este cabrón no es el dueño de la compañía y por qué le importan los detalles. ¿Sí me entiendes? Y a mí me empezó a gustar esa parte. Y luego después las personas, los dueños de las casas te decían, José, Alex, qué bonito trabajo hacen, qué bonito trabajo, me encantó tu trabajo. Entonces, cuando los clientes te empiezan a decir que qué bonito trabajo, cuando los clientes te empiezan a mencionar a ti que qué bonito trabajo, te motivas. Te motivas. A mí no me importaba que el patrón llegara y que... A mí no me importaba el patrón que viniera y que... A mí me importaba que los clientes me dijeran que sea buen trabajo y también... en automático, ¿qué pasaba? Si los dueños estaban muy felices con mi trabajo, ¿qué iba a pasar? A ver. Te contrataban más barato. No. Que siempre le estaban diciendo al patrón que éramos responsables, que estaban felices con el trabajo y estábamos quedando bien con el patrón. Porque al final de cuentas lo que mucha gente no entiende es que el patrón de todos, incluyendo el mío y el tuyo, güey, el patrón de todos son los dueños de los proyectos. Pero así fue, la persona no hablaba inglés. Esa persona que me contactó a mí, yo tenía a lo mejor 3 años aquí en este país. Entonces me dijo que si le ayudaba a hacer un trabajo pequeño, él no quería contratar una compañía nada, él nomás quería un trabajo pequeñito. Entonces me dijo, ¿me ayudas con un trabajo pequeñito? ¿Sabes hacer el trabajo? Le dije, sí, José. Fui y lo hice. Le gustó. Después me dio un trabajo más grande. Y es cuando te das cuenta que tú puedes hacer cosas por ti solo. Es cuando te das cuenta que tú puedes también hacer cosas. Entonces es cuando te empiezas a decir, ok, yo puedo hacer mi trabajo bien, lo puedo hacer muy bien, puedo hablar inglés, el inglés bien mocho, bien madreado, pero hablábamos inglés. ¿Sí me entienden? Esa es la diferencia. Y el que se ría del inglés que estaban hablando los latinos, que se ría, pues que aprenda inglés y que lo hable perfecto. Porque hay muchos cabrones que se ríen de ti y valen madre, ni hablan inglés, nunca en la vida han hablado inglés y se ríen de ti. Siempre se van a burlar, pero pues al fin y al cabo... Pero es la parte de donde, como te digo, es la parte donde nosotros como latinos tenemos muchas cualidades, pero no las sabemos explotar. ¿Sí me entiendes? A veces te da pena, a veces no quieres, a veces piensas que tú solamente puedes trabajar con una compañía, piensas que jamás en la vida tú puedes correr un negocio, tú no puedes tener nada. Mucha gente, la mentalidad más grande y más fea que tiene la gente latina, en general, es la mentalidad que tiene la gente latina, la más grande que hay aquí, de latinos. Es como, su casa no es una prioridad, no es una prioridad comprar tu casa, no es una prioridad esto. Y luego una de las cosas que a mí no me gustan es como que tener gente viviendo en tu casa. Estar rentando tu casa, rentar cuartos de tu casa para que la gente te ayude a pagar tu casa, es una de las cosas que a mí no me gustan. Yo nunca me han gustado. Sí renté un cuarto, que me digan a mí, hey, rentaste un cuarto cuando llegaste aquí, claro que lo hice, como todo mundo. ¿Qué pasa? Tenemos que rentar un cuarto, tenemos que sobrevivir. Pero es lo mismo. ¿Cómo llegamos a este país? ¿Cómo llegamos? Sin nada, güey. Mochililla, no nada. Sin nada. ¿Cómo llegamos a este país? Rentando un cuarto, rentando una sala. Que tú tengas 5 años o 10 años aquí en este país y que sigas rentando una sala, que sigas rentando un cuarto, eso es para
para darte unos 2 o 3 sapiens en la cabeza. ¿Sí me entiendes? Sí. Es que llegamos así, llegamos todos igual. No hay ninguna diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre nosotros, de todos? No hay ninguna diferencia. Y yo no estoy en contra de nadie, de latino. No me van a decir que estoy en contra de la gente latina y que no estoy en contra de nadie. Estoy hablando, si tú tienes 5 años aquí y tienes 10 años en este país y sigues rentando un cuarto, amigos, ustedes están mal. Porque no podemos nosotros seguir rentando un cuarto toda la vida, seguir viviendo en la sala, entre comillas, ahorrando para... Al final de cuentas, ¿qué va a pasar? Yo pago 10,000... ok, déjame te digo algo. Y ni luego van a decir que presumo la chingada. A mí me cuesta, para tener mi casa, tener mis cosas, mi familia, los niños, todo, como debe ser. A mí me cuesta entre 8,000 a 10,000 dólares mensuales. ¿Ok? Pero, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a tener 4 o 5 renteros en tu casa? ¿Vas a rentar hasta no sé qué? Tienes que trabajar. Yo necesito 8,000 o 10,000 dólares mensuales. Ah, cabrón, pues tengo que trabajar lo suficiente para pagar 8,000 o 10,000 dólares mensuales. Y aparte me tiene que sobrar para ahorrar o para hacer algo otro negocio. Para hacer unos taquitos, ¿no? Exacto. Entonces es la diferencia. ¿Qué tanto y es la otra cosa que no hacemos? Por ejemplo, si nosotros pensamos que nada más es que yo pago un cuarto y pago 800 dólares y como otros 400, con 1,200 es suficiente. Y dices, ok, con 1,200 yo vivo aquí en este país. Está bien. Vives con 1,200. Entonces mucha gente trabaja por 1,200 de lo que necesita para vivir. Entonces no se esfuerzan en nada más. Te lo garantizo que esa misma persona que gasta 1,200 al mes, que porque renta un cuarto, aporta soltero, lo que sea, esa misma persona puede pagar 4,000 dólares al mes y los puede pagar, pero si los tiene que pagar. Si no, ahí va a estar con 1,200. ¿Por qué? Porque tenemos una mentalidad conformista. Tenemos que salir adelante, tenemos que trabajar más duro. ¿Qué es lo que vas a hacer? Trabajar más duro. ¿Sí me entiendes? No te limites, pero no trabaja más duro. Pero no duro de cargar más costales, ¿no? Exacto, no estamos hablando de trabajar duro. Yo hoy trabajé, hoy es domingo, yo trabajé el domingo, trabajé ayer, ayer no trabajé en la mañana un ratito, fui con los niños al fútbol, pero hoy me tocó trabajar y no pasa nada. ¿Qué pasa? José, no pasa nada. Pero sí hay que trabajar duro, neta. Hay que trabajar duro, hay que trabajar inteligente. No, José, y esa es la inteligencia. Entre más duro trabajas, más te va a doler el cuerpo y menos vas a querer hacer el trabajo. Sí. Entonces más te vas a querer convertir en encargado. Sí. Hey, voy a matar mi machine en el jale y luego te acomodas. Exacto. O sea, no es que como que le quieres sacar a la vuelta, sí, pero pienso yo que entre más duro trabajas, más rápido aprendes. Claro. Porque haces más trabajo. A mí me tocó, pues el trabajo de los árboles. Es duro. Es duro. Yeah. Pero yo trabajé, yo siento yo que que sé mucho, pero puedo hacer cualquier trabajo, pero porque yo trabajé mucho overtime. Overtime y mucho. Pero ¿cuántos años trabajaste tú en la compañía para tener una compañía? ¿Cuántos años tienes aquí, güey? Yo trabajé como 3 años. 3 años, 4 años. 3 años, 4 años. Ok. Porque había trabajado lo mismo que tú de arreglar casas. Ok, tienes 3, 4 años trabajando. ¿Y por qué aprendiste en 3 o 4 años a hacer todo el trabajo? ¿Por qué aprendiste en 3 o 4 años? Pues la neta, pues trabajé, te digo que trabajaba mucho. Porque trabajabas mucho. Y trataba de hacerlo muy rápido. Ok, trabajabas, tú querías rapidez, tú querías aprender. A ver, ¿y no quieres aprender cada día? No. ¿No te sentías bien cuando tú aprendías algo que tú pensabas? Cuando tú llegas a un trabajo, ¿qué es lo que pasa? Tú llegas a un trabajo y miras que alguien está haciendo un trabajo y te gusta el trabajo y lo hace muy bien y dices, wow, yo quisiera trabajar como él. Yo quisiera aprender, quisiera hacer lo que está haciendo él. Sí. Yo quisiera aprender a hacer eso. Y eso te va a motivar. Si una persona pensamos que queremos hacer ese trabajo igual que esa persona que ya tiene experiencia por años, si tú te propones hacerlo, lo vas a hacer en a lo mejor 2 o 3 meses. Pero si otro cabrón que le vale madre la vida y que es huevón y que no quiere progresar, ¿qué va a pasar? Pueden pasar 4 años o 5 y apenas está aprendiendo lo que el otro hacía. ¿Por qué? Porque no tiene ningún interés. Y a veces te lo tienen que puchar para que aprenda. Porque ¿cuántas veces hay chalanes
que son de por vida. Nunca has conocido, los que trabajamos en construcción, no sé si nos han conocido, ¿no han conocido al barrendero de las construcciones? Que es un chismoso, chismosísimo que es el barrendero, chismoso, la pasa hablando a todos los contratistas, se la pasa hablando aquí, hablando allá, hablando acá, puro chisme se la pasa, pero resulta que tiene barriendo como 10, 15 años, porque ese cabrón ha estado en la construcción por 15 años y lo único que aprendió es a barrer y a chismear. Y por eso lo tienen ahí de sopilote. de ¿cómo se llama? Halcón, ¿cómo dicen? Algo así. Pero es la realidad. ¿Por qué? Porque el Señor no tiene ninguna aspiración. Entonces si tú miras a alguien que está haciendo algo, tú le puedes aprender muy rápido, pero porque tú quieres aprenderlo. Pero si tú miras a alguien que está haciendo algo, eso es imposible. Algún día es que él gana mucho más. A mí me cae gordo, y se los digo aquí de frente y a la gente que le cae de saco que le quede. A mí me cae gordo que una persona me diga a mí que el otro está ganando más, por eso no aprende lo que es el otro. Es la peor estupidez del mundo que la podemos hacer. Porque a mí me ha pasado, es que a mí me pagas esto y ya le pagas esto, ¿por qué yo voy a hacer esto que hace el otro? No, la mentalidad es no me pagan por eso. Exacto. No me pagan por eso, ¿por qué lo voy a hacer yo? Sí. A mí no me importa que no me paguen, yo lo voy a hacer. A mí, cuando los carpinteros llegaban a la compañía donde yo trabajaba, cuando los carpinteros llegaban, yo quería ir allá de chismoso. A mí, aunque yo no... Si yo no estaba, a mí no me estaban pagando a mí no me importaba, yo me iba a ver qué hacer, qué hacían, qué estaban haciendo, cómo lo hacían, yo quería saber, quería aprender, a mí no me importaba, y si me pueden hacer eso yo lo hago con gusto, a mí no me importa si me pagaban a mí $15 y a los otros me pagaban 30, a mí no me importaba, yo quería aprender a hacerlo. Pues ahorita pues ya te estás cosechando todo lo que aprendiste, ¿no? Llegaba un rufero, estaba poniendo un cabrón rufero, yo iba de chismoso allá arriba a ver el rufero, cómo le haces, por qué, qué es lo que hacemos nosotros. Mucha gente piensa, se los digo ahorita, mucha gente piensa, dice, ¿por qué si tú pintas o haces esto, por qué sabes de tantas cosas? Le digo, es que el trabajo se necesita. ¿Qué pasa cuando estás haciendo una restauración de una casa? La madera en los higos está podrida, ya se le metió por el flash en atrás, hay que hacer el roof, mandas un rufero a traer, el rufero, ¿qué andas haciendo? Andas ahí mirando el rufero, ¿qué anda haciendo el rufero? Hay que aprender, hay que preguntarle al rufero por qué se dañó, hay que ver cuál es el problema que ocasionó esto, para tú también prevenirlo y también para ser más inteligente en el futuro. Y eso es lo que pasa. Te lo voy a decir una cosa, uno de los proyectos, han sido un proyecto grande aquí en San Francisco, uno de los proyectos más grandes, me dice el señor, querían trabajar por dentro, le querían meter $800,000 a la casa por dentro. El Chirrock estaba muy dañado, muchas cosas estaban dañadas, $800,000, pisos nuevos, todo. Entonces vienen y con los diseñadores y todo, le digo, ¿sabes qué? Este no es un problema nada más de aquí abajo, Este Chirrock lo vamos a arreglar nosotros, vamos a arreglar todo lo que tenemos que arreglar de Chirrock. Pero esta casa está liqueando por muchos lugares. Ustedes no le pueden meter $800,000 a la casa por dentro sin antes cambiar ese roof. ¿Por qué? Porque tú no le vas a invertir algo que está dañando arriba, y me dice la diseñadora, ¿y tú qué sabes si tú no eres rufero? Y yo le dije, no ocupo ser rufero, pero yo sé el problema y sé por qué pasan las cosas. Y después el señor me dijo, el dueño de la casa me dijo, ¿sabes qué? Tú eres una persona inteligente, me gusta tu forma de pensar. Tu forma de pensar porque tú estás previniendo un problema y tú estás salvando nuestra casa. Y es la parte que me gustó de ti y de nosotros agarramos el proyecto. La diseñadora me hizo quedar mal porque según ella me dice, sí, tú no eres rufero. Entonces porque ellas querían agarrar el trabajo de adentro y querían, lo que les importaba es agarrar el dinero. Y a mí me importaba el trabajo. ¿Por qué voy yo a invertir $800,000 en una casa por dentro si el roof está dañado? ¿Qué va a pasar en un año? Se va a dañar otra vez, van a poner pisos nuevos, va a ser un desastre. Una de las cosas hablando ya de aseguranzas, de la gente que no sabe mucho de aseguranzas, muchas veces nosotros pensamos que las aseguranzas nos van a cubrir todo. Una aseguranza de una casa, si tú tienes un roof que está liqueando por tiempo, que hay podrido, que hay madera podrida y tú
ellos al hacer la inspección detectan que es un daño a largo tiempo, a largo plazo. La aseguranza no cubre. Las aseguranzas cubren solamente si hay una tormenta muy grande y que se vuelen chingos, o que pase algo grande, que es muchísima agua en un solo día, entonces te van a cubrir. Pero las aseguranzas, si se les mete agua a las casas porque tienes un roof viejo y lo tienes descuidado y tienes mucho tiempo sin darle mantenimiento, las aseguranzas no cubren. Porque la señora también me dijo, la misma diseñadora, la aseguranza cubre en caso de que se dañe y volvemos a venir a arreglarlo. Le dije, para mí no es la forma de hacer negocios. Para mí primero sería asegurar el techo primero, y después meterle todo el dinero que tengas adentro. Y como te digo, yo no soy roofero, pero entiendo perfectamente el proceso del roof, lo entiendo perfectamente. Entonces no ocupo yo hacer, no tengo que hacer el oficio al 100%, yo lo puedo aprender. Entonces hay muchas cosas que yo no lo sé hacer, pero las entiendo, voy a llevar a alguien que lo sepa hacer bien. También nota las cosas que tenemos que hacer nosotros como empresarios, gente que tenemos negocios. Tenemos que ver las debilidades que tenemos y vamos a apuntalar nuestra compañía con personas que tengan esas cualidades que te faltan a ti. A lo mejor para ti eres muy bueno en unas cosas, a lo mejor no eres tan bueno en algo, y tienes que traer a alguien a tu equipo para que te complemente. Porque yo sabes que yo soy buenísimo en todo esto aquí, pero aquí, cabrón, aquí esto me cuesta aquí. Entonces, ¿qué vas a hacer? Traer una persona donde te cuesta más como compañía, una persona que tenga experiencia ahí, y lo colocas ahí y el negocio sigue, crece, y tienes tú una persona de confianza que te va a salvar en un problema que tengas tú ahí, porque a lo mejor tú no tienes la experiencia que esa persona tiene. Entonces tienes que ser inteligente, rodearte de gente buena, de gente inteligente también, y también hay que ver, como te digo, tú físicamente no tienes que hacer el trabajo. Porque muchos latinos piensan que si tú no trabajas con las manos, si tú no trabajas con la espalda, tú no tienes ningún derecho. Entonces el trabajo lo hizo alguien más. A mí qué me importa quién hizo el trabajo, simplemente es mi compañía, es mi reputación, y yo traje a la persona correcta para hacer el trabajo. Mientras que yo le pague, a mí no me importa si yo sé el trabajo o no lo sé hacer. Si yo sé cómo va y cómo funciona, yo lo único que necesito saber es cómo va el trabajo, que lo haga bien y que yo le pague. Es lo único. Si tú le pagas y haces el trabajo, está perfecto. Entonces no tienes que hacer tú las cosas físicamente. Simplemente tú tienes que rodearte de gente que tú puedes solucionar problemas a las personas. Entonces es la parte que tenemos que saber, y es lo que está diciendo también Edgar, que tenemos que trabajar duro, muy duro, un tiempo, esforzarte al máximo para aprender, para superarte, y después tú también tienes que empezar a ser más inteligente. ¿Por qué? Porque tu cuerpo te va a servir para un tiempo, y mucha gente trabaja así. Tu cuerpo físicamente te va a servir para unos años trabajando duro, pero si en esos años no alimentas tu mente con tu cuerpo, ¿qué va a pasar? En unos años ya no vas a servir, porque el único que te da de comer es tu cuerpo. Si tu cuerpo ya no funciona, si ya no puedes trabajar, ¿qué va a pasar contigo? Entonces la parte que tenemos que entender, tenemos que trabajar, esforzarnos, claro que sí, trabajar bien duro, sí, pero también ir alimentando la mente. Es lo mismo ahorita que tenemos, tú vives su negocio, ya tienes tu negocio y estás arrancando tu negocio. Entonces ahorita, ¿qué era lo más importante para ti antes? Y es algo para todos los contratistas, de la gente que trabaja en construcción. ¿Qué era lo más importante a ti cuando estabas empezando? Aprender el trabajo, ¿sí o no? Aprenderlo. Yo cuando iba a trabajar siempre yo pensaba de que hay que aprender con los fierros de otra. Exacto. O sea, si voy a cometer los errores, tratarlo de cometer con la compañía. Exacto. Pues no como que los iba no iba con atención. Aprender. Pero ¿qué pasa? Imagínate, te están pagando, tienes un sueldo para que aprendas. Es lo que yo les digo, y no me entiende la gente. Sí. No me entiende la gente. Te están pagando, te están enseñando, y tú estás llorando. Sí. Estás aprendiendo, te están pagando, la riegas, te pagan, quiebran las cosas, te pagan, te haces de todo, te pagan, trabajas y te pagan,
y te equivocas, te pagan de todos modos. Chavalos, funciona. Aprovechen 4 años en la compañía, quédense 4 años en la compañía y en 4 años pueden sacar su licencia. 4 o 5 años. 4 años, 5 años. 4 años, 5 años pueden sacar su licencia. Sí. 4 años sacan su licencia de contratista. Entonces, pues mañana para que vayan con ganas al trabajo. 4 años, ¿no? Vayan con ganas al trabajo. Y como te digo, otra cosa que también me pasaba mucho, cuando yo estaba trabajando en la compañía, llegaba gente a la compañía y decía, hey, ¿por qué estás trabajando aquí? Si tú puedes trabajar en una compañía que te ganas 25, yo ganaba $15. $15 la hora. Yo ganaba $15 y me decían, hey, vete, en otra compañía te van a pagar 25. Y decían, ¿por qué estás haciendo aquí? Que eres un pen. Así me decía, que me estaban explotando. Entonces yo dije pues a mí qué chica me están explotando, si estoy aprendiendo. Y luego llegaron estos cabrones que según tenían 10 años en una compañía y no sabían ni más. Le digo, mejor prefiero estar aquí, de menos aquí aprendo, y no me están explotando. Y yo, para mucha gente, a mí me explotaba. Si yo les cuento cómo trabajábamos de duro en la compañía y cómo le echábamos ganas, nosotros tenemos en ese tiempo, tenemos que pintar una casa a la semana solos. Una casa y repay, no era como una casa nueva, nada de preparación, una casa de 2 pisos, solo, de lunes a sábado, la tenías que pintar, una casa a la semana, tú solo. Ahorita yo tengo 2 personas y no terminan, y todas quieren trabajar 2 semanas casi, y yo en una semana la tenía que hacer solo y la hacía. ¿Por qué? ¿Por qué la hacía? Porque lo tenía que hacer, porque yo me estaba mentalizado a hacerla. Si yo no hago esa casa a la semana, me corren para la otra semana. Simple. Y la hacía. Y le cambiamos madera y le hacemos más cosas. Y en una semana tenemos que acabar. El sábado tenemos que ir a hacer los detalles, a hacer el touch-up y a pintar la front door. De lunes a viernes hacer todo. El sábado hacer el touch-up, hacer todo. Pintar la puerta de enfrente y se acabó. Y para el lunes que viene ya tenías otra casa. Y tenías otra casa y en otra semana te la chingabas. Así era. Y mucha gente pensaba que te explotaban. Mucha gente decía, no, que te explota, que este viejo, que le te la chingada. Y no pasa nada. Aprendes rápido. Aprendes a usar la mente. Eres inteligente. ¿Qué voy a hacer hoy para que mañana pueda lograr mi objetivo? Ok, hoy voy a hacer esto. A veces, si vas por ejemplo, vas a trabajar, si estás trabajando en pintura, tienes que poner el calque perfectamente bien un día para el día siguiente. No te importaba el día, si tú tenías ya un día, ya no podías pasarlo, tenías que hacerlo ese día, tenías que terminarlo, le ponías las pilas, le echabas ganas, lo terminabas. Y yo nunca me sentí explotado. Era el ritmo que teníamos. Y yo no me miraba mal tampoco, yo lo miraba normal. Yo no lo miraba mal, yo lo miraba normal. Y eso es de cuando hablamos también de que a veces la gente ya está de cristal. Que les dicen algo, mi ex patrón me llegaba, nos gritaba feo. Algo hacemos mal, les da una pinche maltratada, pero fea, sin modales ninguno. Te maltrataban, te decían de lo que... ¡Órale, cabrones! Ya, te maltrataban feo. Y yo nunca maltrataba a mis empleados, jamás en la vida. Porque a mí no me gustaba. Eso sí, una de las cosas que a mí no me gustaban era eso. Que venían y te gritaran. Eso no me gustaba. Pero, sin embargo, uno le echaba ganas y tenías miedo de equivocarte. Esa es la cosa. Tenías miedo de equivocarte. Si tú tenías miedo de equivocarte, ¿qué iba a pasar? ¿Qué te ibas a equivocar? Menos. ¿Por qué? Porque si te equivocaba ya sabías lo que te iba a pasar. ¿Qué pasaba? Pues te iban a gritonear. Entonces, eso te forza a aprender. Abres la mente. Entiendes qué es lo que tienes que hacer. Yo hacía un plan de trabajo. Yo ya sabía, por ejemplo, si yo el lunes, ya sabía que iba a ser el martes, el miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, el sábado. Yo ya sabía, desde el lunes yo iba a tener el plan de trabajo de toda la semana completa. Con toda la semana completa. Y el patrón no era que el patrón me ponía el plan de trabajo. Por eso a veces, a mí, gente que dice, ay, es que, ¿y qué voy a hacer hoy? ¿Y cómo lo voy a hacer aquí? Yo digo, ¿cómo? Ya tienes horas aquí trabajando, tienes esto y tú ni siquiera sabes cuál es el plan de tu trabajo. Tienes trabajando 2 días aquí, todavía no tienes ni siquiera un plan de trabajo, cómo hacer el trabajo bien y cómo... Yo desde el lunes ya sabía qué días iba a hacer.
Ya sabía que el lunes tenía que hacer scraping, preparar bien, lijar todo, hacer todo el masking. El martes tenía que poner, pramear toda la casa. El miércoles poner caulking completo. El jueves tenía que pintar la casa completa. El viernes pintar todo el trim. El sábado tenía que hacer touch up y pintar la puerta. Yo ya sabía perfectamente lo que iba a hacer cada día. El proceso. Ya sabía el proceso completo. El completo. Entonces es la parte que yo no entiendo. Porque hay personas que todavía hasta la fecha tienen 4, 5, 10 años trabajando y no siquiera aprenden eso. Y luego después dicen que la gente que somos malos. No, simplemente tenemos que aprender, tenemos que tener una idea de lo que estamos haciendo, qué es lo que vamos a hacer en el futuro, qué es lo que estamos haciendo. Entonces la parte que no te digo, que la gente no abrimos la mente. Y es la parte que es algo malo que nosotros, si no abrimos la mente, vamos a quedar donde quiera, en el mismo lugar siempre. Y luego después nos van a criticar a los otros que sí le echamos ganas, que porque nos aprovechamos de alguien más, por eso nosotros tenemos compañía. Que porque nosotros explotamos a la gente, por eso tenemos compañía. Cuando es con todo lo contrario. Estás creando trabajos a ti, personas que tú no quieres compromiso, que tú no quieres responsabilidades. Te estamos dando trabajo sin responsabilidades, porque tu única responsabilidad es llegar al trabajo y hacer tu trabajo un día. Te vas para tu casa y ahí se acabó tu día. Y nosotros tenemos una responsabilidad de tener trabajo ese día para ti, de buscar cómo te vamos a pagar, de pagar todas tus aseguranzas. Cualquier cosa que pase en el proyecto es nuestra responsabilidad. Si el dueño se enoja es nuestra responsabilidad. Si el dueño no te paga es tu responsabilidad. Tú tienes que pagarle a todo el mundo, tienes que pagar materiales, aunque a ti no te pague. Así funciona. Entonces tú no tienes que andar preocupándote por nada más de ir a trabajar. Si para ti ir a trabajar es mucho, si tú vas a trabajar por 8 horas y se te hace complicada la vida porque vas a trabajar 8 horas, pues amigos, ni modo, lastimosamente, tú en la vida nunca vas a poder tener un negocio, no vas a hacer nada. ¿Por qué? Porque se te hace complicado ir 8 horas a trabajar. ¿Sí me entiendes? No, está cabrón. O llegar en estado conveniente. Llegan crudos o borrachos. San lunes, dijeran.